¿Qué tal amigos de Total Pedagogía MX Pedagogía? El día de hoy va a ser acerca de las diferencias entre la pedagogía y la educación. Primero que nada vamos a definir qué es la pedagogía y qué es la educación. Primero que nada, la pedagogía es una ciencia y la educación es una acción. En segundo lugar, la pedagogía estudia a la educación y la educación es objeto de estudio de la pedagogía. Entonces, básicamente la pedagogía es el estudio de la educación teniendo en cuenta diferentes cuestiones como la edad, el tipo de educación, el contexto, etc. Mientras que la educación es todo ese proceso mediante el cual las personas adquieren conocimientos, adquieren experiencia a través de diversos contextos o situaciones. Ahora, primero tenemos la primera diferencia entre la pedagogía y la educación, que es la pedagogía conduce el proceso educativo. La pedagogía es esa guía a través de la cual la persona abarca primero que nada desde el principio hasta el final. O sea, todo ese proceso, todo ese camino que se recorre en el proceso educativo. Mientras que la educación depende de la necesidad humana del hombre. Es decir, para cierto empleo quizá necesitan cierto perfil. Entonces la necesidad de esa persona es cubrir esa necesidad. ¿A través de qué? A través de la educación. O bien a través de su formación académica o formación con base en su experiencia que haya tenido esa persona. La existencia de la pedagogía depende de la educación. Si no existiera la educación, no existe pedagogía, básicamente. Otra cosa, una rama de la pedagogía es la didáctica. La didáctica estudia todos esos procesos educativos mediante los cuales se transmite la información y los conocimientos y a su vez también los aprendizajes que los alumnos tienen. Entonces, la pedagogía se encarga de la didáctica, que trata acerca de la forma sobre cómo transmitir los conocimientos. La educación es esa parte práctica, es ese proceso mediante el cual se están adquiriendo conocimientos y experiencias. Otra cosa es que la pedagogía estudia la educación en diferentes ámbitos y contextos. Es decir, existe por ejemplo la educación formal, que hace referencia a todo ese tipo de educación que se adquiere mediante asistir a la escuela, por ejemplo. La educación no formal, que es esa que se adquiere fuera de un aula de clases como tal, más sin en cambio sí lleva cierta jerarquía y cierta planeación, más sin en cambio no es tan larga como un ciclo escolar normal. Otra cosa, la pedagogía es 100% teoría y la educación es práctica. Entonces la pedagogía es la que hace toda la planeación, se plantean las estrategias, toda la jerarquía que va a tener, y la educación como tal es todo ese proceso que se está viviendo en el momento. Todo ese proceso mediante el cual se está aplicando ya la pedagogía. La pedagogía es 100% teoría y la educación es práctica o es acción. Y la educación informal, que es toda aquella que se aprende o que se adquiere a través de la experiencia. Eso ya es un aprendizaje meramente social que se aprende en las calles. Aquí en México existen muchas escuelas que ofrecen la licenciatura en pedagogía. Entre ellas la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, etc. Entonces, esas escuelas ofrecen la licenciatura en pedagogía. Ahora, las escuelas normales que existen en todos los estados y ciudades de México ofertan licenciaturas en educación. Realmente son cosas similares, pero no es lo mismo. En la licenciatura en pedagogía hay más campo del ejercicio profesional. Puedes trabajar, por ejemplo, en diseño curricular, en docencia, pedagogía hospitalaria, gestión escolar, etcétera, etcétera. Más sin en cambio, en la licenciatura en educación, por ejemplo, en las escuelas normales, está específicamente destinado para ser docente. Si estudias la licenciatura en educación primaria, te preparan para ser maestro de primaria. Igual, si estudias licenciatura en educación preescolar, egresas y ya listo para dar clases en kinder. Más sin en cambio en la licenciatura en pedagogía, quieres dar clases y quieres ejercer ese ámbito, te puedes especializar. Puedes decir, pues yo me quiero especializar en educación preescolar, o si quiero dar clase en educación secundaria, me especializo por ejemplo en humanidades, en historia, en geografía, etcétera. Otra cosa es que en la licenciatura en pedagogía se estudian materias más teóricas y la licenciatura en educación son materias que se estudian regularmente o que podrías ejercer o que podrás aplicar si tú das clase. En la licenciatura en educación vas a llevar matemáticas, geografía, historia, formación cívica y ética, etc. Las materias que se estudian en educación básica. Más sin en cambio, en la licenciatura en pedagogía se estudian materias como diseño curricular, psicotécnica pedagógica, psicología educativa, filosofía, sociología, antropología, etc.
Otra cosa muy importante es que realmente, aunque parezca similar, no es lo mismo ser pedagogo a ser educador. Prácticamente casi es lo mismo. Lo único que cambia es el papel, incluso también la formación que cada uno haya tenido. Porque por ejemplo aquí en México los licenciados en educación tienen mucho a terminar la licenciatura y dar clase, ya sea en kinder o primaria. De igual manera un licenciado en educación termina su licenciatura y va a dar clases a kinder o a primaria. Más sin en cambio otra cosa es que por ejemplo aquí en México cuando alguien dice que es pedagogo, todo el mundo piensa que ok, es maestro. Igual dices, él es licenciado en educación, ok, es maestro. Eso ha sido todo por el video de hoy. Dejen abajo sus comentarios, dejen también un like y suscríbanse al canal Total Pedagogía MX Pedagogía.